Foro Legal, un espacio dedicado para informar y apoyar a la comunidad hispana en el conocimiento de todos sus derechos que tiene en los Estados Unidos. Foro Legal, todos los jueves a través de las 6:90 AM, nuestro especialista Agustín Pradillo y el abogado consultor Arnoldo Casillas te dan a conocer cómo ejercer tus derechos, protección en materia legal, cursos, congresos, entrevistas y toda la información que necesitas para poder ejercer y defender tus derechos legales. Participa en este programa de radio. Tu éxito está garantizado. Foro Legal. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que se encuentran allá, del otro lado de este micrófono, participando y colaborando con nosotros y sobre todo, pues como siempre, este programa es traído gracias al patrocinio de Casillas y Asociados, una corporación legal profesional que atiende las necesidades de la comunidad hispana, y como siempre les recomendamos que nos puedan seguir, que podamos estar juntos a través de nuestra página de Facebook, que bueno, está a disposición de todos y cada uno de ustedes. Buscan Foro Legal, ahí van a ver nuestras fotografías, ahí van a volver a poder escuchar nuevamente nuestros programas, y si tienen algunas preguntas, comentarios que hacernos, pues evidentemente que se los vamos a agradecer muchísimo. Aquí las estaremos comentando en nuestro programa, y también yo estaré tratando de comunicarme con ustedes ahí a través de esta página de Foro Legal, contestando si ustedes requieren alguna consulta en materia legal o quieren comentar algo para el programa o les interesa algún tema en lo específico. Les agradeceríamos muchísimos. Bueno, déjenme decirles una cuestión que consideramos que es importante. Tras una larga jornada que incluyó a más de una docena de precandidatos del Partido Republicano y 2 por parte del Partido Demócrata, a la lucha para lograr la fase final de llegar a la candidatura por parte de los 2 partidos más grandes que existen en este país, como ya dije, el Republicano y el Demócrata. Bueno, terminó esa precampaña y se dieron las famosas convenciones, donde se dio el que aceptan. Pues yo digo que más que aceptan, pues ahí más bien los nominan ya oficialmente para ser sus candidatos oficiales a la contienda para la presidencia de la República. Si bien las elecciones de hace 8 años fueron históricas, ya que por primera vez un partido nominaba a un afroamericano a la Casa Blanca, hoy el mismo partido, el Demócrata, hace historia a nombrar a una mujer para que pueda ocupar también por primera vez la presidencia de la República. Es decir, en 8 años este país ha cambiado en ese sentido mucho, pero tampoco no ha cambiado en otras circunstancias, en otras condiciones. Es curioso que cuando vemos cuando vemos que lograron por fin tener a un afroamericano en la presidencia, pues ahora están por nominar a una mujer por primera vez también a la presidencia de la República, y esto la verdad es histórico, y qué bueno, y ojalá sí se logre, porque pues es abrir las oportunidades a muchísimas, sobre todo las minorías. Pero en fin, eso sería todavía un poquito, hay que esperar algunas semanas al 8 de noviembre, que será el martes mágico, como se dice aquí, para que puedan realmente lograr y sepamos pues quién va a ocupar la Casa Blanca en lugar de Barack Obama. En fin, para platicar sobre todo este proceso del inicio de las campañas que han sido realmente candentes y de las perspectivas de la participación de la comunidad hispana, tenemos hoy a 2 amigos muy especiales, pero sobre todo a 2 invitados especiales, ambos periodistas, María Luisa Arredondo, quien es editorialista del periódico La Opinión, y a Gerardo Lorenz, quien es un analista político con quien compartiremos nuestro programa para tratar de dar el mejor análisis. No sé si sabemos equilibrado, pero ya que Trump no lo va a permitir, pero sí trataremos de hacer el análisis más objetivo que nos permita la vida. Preguntamos a cada uno de ellos cómo vamos a ver las elecciones, cómo vamos a visualizar estas elecciones. Así que a Gerardo primero las damas. María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas noches. Pues aquí muy contenta de participar en tu programa. No, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Agustín. Buenas noches, María Luisa, y buenas noches al auditorio. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. Gracias a ambos por estar aquí conmigo y más que bien con nuestro auditorio. Pues un poco para tratar de, ojalá que le logremos aclarar la visión de lo que pueda ser las próximas elecciones.
porque la verdad es que se han enturbiado de una manera impresionante a menos de una semana quizá de haber empezado ya las campañas oficiales. El señor Donald Trump se ha encargado realmente de crear unas cuestiones bien complicadas. Bueno, quiero preguntarles a cada uno de ustedes, primero que si me pueden dar su punto de vista de lo que fueron las convenciones, de la manera rápida, por favor, se lo suplicaría sucinta, el tiempo no tenemos mucho, porque bueno, hay que ver un poquito nada más la que fue la de los republicanos. Se enturbió evidentemente con el rechazo del senador Ted Cruz de darle su apoyo a Donald Trump, y por parte de los demócratas, pues también su convención se vio un poco nublada, o mucho yo diría, por las denuncias que hubo de estos famosos correos electrónicos auspiciados por la propia presidencia del Partido Demócrata, que favorecían a Hillary Clinton y denostaban, o por lo menos le ponían muchas piedras ahí al senador Bernie Sanders. Así que, María Luisa, por favor, un poco tu punto de vista de cómo viste esas convenciones. Claro que sí, pues tienes razón en cuanto a que en los dos bandos hubo denuncias, hubo divisiones, pero yo creo que sí vimos claramente una diferencia en cuanto a la visión, a la perspectiva que presentó cada convención. Del lado republicano, pues vimos que imperó una visión totalmente negativa del país, una visión que nos presenta a un Estados Unidos que está débil, con un futuro realmente oscuro, en el que no hay oportunidades para nadie, y donde Donald Trump pues explotó simplemente el miedo, explotó el divisionismo, y lo que propone pues es lo que ya hemos oído desde que empezó su campaña, ¿verdad?, que es sacar a todos los indocumentados de este país, construir un muro, aislar a Estados Unidos, no permitir ningún tratado de libre comercio, echar abajo los que ya están en vigor, como el NAFTA, y pues fue simplemente esta visión de que el gobierno de Barack Obama ha sido un fracaso total en todos los aspectos. Uh-huh. Y del lado del demócrata, pues vimos que Hillary Clinton obviamente está defendiendo el legado de Barack Obama, uh-huh. Reconoce que hay retos que se deben de enfrentar, pero al mismo tiempo nos recuerda que Obama recibió un país prácticamente en ruinas por parte de George Bush, en el que había un desempleo del 10% y que ha bajado a la mitad, que la bolsa de valores se ha recuperado de manera impresionante y que hay muchísimas oportunidades, y que la esperanza es de que este país no nada más es grande ahora, sino que va a ser mucho más grande si se elige a la persona adecuada, ¿no? En este caso, ella, que está encabezando el Partido Demócrata. Entonces yo creo que la diferencia fundamental fue esta visión, primero de los republicanos, totalmente aislacionista y oscura, y comparada con la de los demócratas, que es incluyente. Están prometiendo una reforma migratoria y están prometiendo pues que el futuro de Estados Unidos va a ser muy optimista, y que incluso ya desde ahora dicen el país es la superpotencia y no es de que vamos a recuperar un país del pasado que fue grande, sino que Estados Unidos ya es grande. Gerardo, para ti tu breve análisis de lo que fueron las convenciones y lo que nos ha dejado de legado para el inicio de esta campaña electoral para el próximo 8 de noviembre. Bueno, la verdad es que, como nos acaba de explicar María Luisa, ese Estados Unidos que se dibujó al final, inclusive ratificado por el que inspiró toda esa nube oscura, Donald Trump, la convención republicana en Cleveland, resultó que de verde en blanco y negro a Estados Unidos nos lo volvieron a pintar de colores al final de la convención, después de discursos que se denotaron. Obviamente tuvieron una gran ventaja los demócratas, que escucharon todo lo que tuvieron que decir los de Cleveland, que fueron primero los republicanos, y después ellos se lanzaron a, ahora vamos a pintar un país de colores, un país con optimismo. Si no es tal cual es la realidad, pero es que es obvio que no vivimos en un Estados Unidos que no sea grandioso. Nada más hay que voltear a ver el mundo entero, y una gran parte del planeta desearía, a los habitantes de esos planetas, de esos países, vivir en esta nación.
porque al menos hoy sigue siendo una realidad que Estados Unidos cuenta con una de las mejores infraestructuras comerciales del mundo, cuenta con el ejército más grande del mundo y más poderoso, con más de 13 portaaviones, esos no los tiene ni China, ni Rusia. Entonces, ante todo esto, sí hay claras diferencias para la opinión pública. La prueba está en que los 5 puntos que había ganado Donald Trump por encima de Hillary Clinton en el fin de semana posterior a Cleveland, no solamente los recuperó, sino que abatió esa cifra. En este momento, Hillary Clinton, hay unas encuestas que la separan de Donald Trump por 3 puntos, pero hay encuestas que ya la sitúan en más de 16 puntos de diferencia encima Hillary sobre Donald Trump. Quiere decir que la opinión pública en los Estados Unidos, por muy reacia que sea, y que seamos todos a no creer y a dudar, como la actual sociedad mundial, a dudar mucho de lo que dicen los políticos, hoy por hoy pintaron un mejor cuadro, y definitivamente como seres humanos en permanente evolución, hoy los electores de Estados Unidos reaccionaron más y mejor a un discurso optimista que a un discurso pesimista, que a un discurso que, como lo dijo María Luisa acertadamente, es el que nos está vendiendo Donald Trump, de miedo, de voten por mí o nos carga a todos. Y eso no es cierto, eso definitivamente nadie lo puede aceptar porque no estamos en ese nivel, y eso es lo que sucedió en la Convención Republicana y en la Demócrata, y a unos días de que haya concluido la Demócrata con los escándalos de WikiLeaks, y de que no solamente se dieron a conocer emails, sino también mensajes de voz en donde se escuchó a personas diciendo no dejemos que hable Bernie Sanders en la convención, y que todavía están por identificar esas voces que hablaban hacia el interior de las autoridades de la Convención Demócrata. Definitivamente Julian Assange se la jugó porque Hillary Clinton se convirtió en su enemiga personal al haber sido partícipe de las autoridades estadounidenses, que cuando se descubrió aquellos miles de mensajes que pusieron en entredicho a la política exterior norteamericana y que metieron en serios problemas a la inteligencia norteamericana y la información de seguridad nacional, cuando Julian Assange la da a conocer y termina él refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, este señor ya tenía, se sabe hoy, esos correos guardados desde hacía meses y quería que explotara la bomba días antes. Quizá mala estrategia para él, porque a final de cuentas, hoy de todos modos, inclusive remata con los mensajes de voz y dicen, bueno, eso no sucedió. Renuncia a la presidenta del Partido Demócrata, pero no importa que hayan dicho ahí que no se le permitiera el uso de la palabra Bernie Sanders. Nosotros lo vimos hablar a él y nosotros vimos a Hillary Clinton abrazar las banderas revolucionarias del socialismo que ha vendido Bernie Sanders a la nación, y que, bueno, tiene 13 millones de votos, que contra los 14 millones de votos que alcanzó en las primarias Donald Trump, son los que se andan dando ahí un quien va en cuanto al número de personas que votaron por ellos en las primarias en un partido y en el otro. Y esta semana ha sido devastadora, los últimos 10 días para Donald Trump. Dame su salud mental. Dame un segundito, claro que vamos a pasar a ese proceso, todavía danos un chancecito. Estamos todavía con las convenciones y ahorita vamos a pasar precisamente, decía yo, a este inicio de campaña y precisamente cuáles han sido las consecuencias de lo que ha pasado y cómo se han visto esas dos campañas. Pero antes que nada, María Luisa, me gustaría muchísimo si pudieses comentarnos ¿qué partido queda más fortalecido después de las convenciones? Hay que recordar que el Partido Republicano, a pesar de todo, pues tiene los congresos en sus manos, y que finalmente el que tiene el Congreso en las manos en muchas ocasiones es el que realmente hace la realpolitik en este país. Si bien el presidente es una figura fundamental, importante, sin embargo el Congreso, si se opone y si pone todas las barreras del mundo, bueno, se convierte realmente en una fuerza importantísima, que es la que en realidad está llevando las políticas de Estados Unidos. Para ti, ¿cómo quedaron los partidos, tanto el republicano como el demócrata? ¿Quedaron fortalecidos? ¿Quedaron medio debilitados? ¿Cómo se estarían entonces ya para preparar para estas campañas?
Pues sí, tienes toda la razón en cuanto a que actualmente pues el Partido Republicano está muy fuerte en el sentido de que tiene la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y esto ha obstaculizado muchísimas de las políticas de Barack Obama, prácticamente no lo han dejado gobernar, y pues prueba de ello es la famosa reforma migratoria que aunque él la ha impulsado en los últimos años, pues no ha podido ser aprobada por esta cerrazón de los republicanos de permitirle, ¿verdad?, que se aprueben medidas que él está proponiendo. Y después de estas convenciones, pues lo que queda claro es que de parte del Partido Republicano vemos realmente que es preocupante la situación, el partido está en un caos total, porque Donald Trump pues no logró esa unidad que supuestamente para eso se hacen las convenciones, ¿verdad?, para ensalzar al candidato nominado y para que todos los que estaban como rivales y todos los principales protagonistas, el establishment que le llaman, ¿verdad?, todos los grupos que están al frente del partido, pues se unan en torno a él, y vimos que Donald Trump no logró esto, como bien lo señalaste tú, por ejemplo, el senador Ted Cruz públicamente se negó a apoyarlo, y no asistieron figuras prominentes del partido, como por ejemplo Mitt Romney, que fue el candidato en las elecciones de 2012, no asistieron obviamente los Bush, porque están muy resentidos de la manera que Trump los trató durante las elecciones primarias, sí, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, denunció públicamente que los Bush eran los responsables de la fallida guerra en Irak. Uh-huh. Y a Jeb Bush pues se lo trató de lo peor, diciendo que era un hombre sin energía y que nada más estaba dependiendo de su familia. John McCain igual, también lo ha tratado como que no es un héroe de guerra, después de que fue prisionero en Vietnam. Y el partido está en un total caos, sobre todo ahora después de que incluso ya acaba de anunciar Trump en estos días que no va a apoyar él a Paul Ryan, que es el líder máximo del partido, que tampoco va a apoyar a la candidatura del senador John McCain. Sí, pero antes de eso, yo no quiero todavía llegar a esa semana porque la verdad es que es fundamental. Estamos hablando después de las convenciones, ¿cómo quedan los partidos? Sí, pues después de la convención, de todas maneras, el Partido Republicano queda mal. O sea, el Demócrata, ¿cómo lo ves? Y el Partido Demócrata, por el contrario, yo creo que empezó mal porque obviamente todos los millones de seguidores de Bernie Sanders estaban muy frustrados, decepcionados y enojados de que después de darse a conocer estos emails en los que se vio que la líder del Partido Demócrata, David Wasserman, había puesto obstáculos para que Bernie llegara a ser el candidato nominado, pues estaban súper enojados, hubo protestas, pero estas protestas se dieron más que nada en las calles, no llegaron adentro de la convención. Uh-huh. Y al final el hecho de que Bernie Sanders apoyara de manera tan contundente a Hillary Clinton e hiciera un llamado a todos sus seguidores a apoyarla, y con todos los discursos que hubo por parte, pues, desde Joe Biden, Michelle Obama, pasando por obviamente el presidente, se vio un partido unido, se vio un partido que realmente está dispuesto a dar todo por su candidata, en este caso por Hillary Clinton. Entonces creo que fue una diferencia fundamental. Donald Trump no logró esta meta y Hillary Clinton finalmente, con problemas y todo, pero sí se ve un partido demócrata unido, dispuesto a dar la batalla en un solo frente. Ya, Gerardo, la misma pregunta para ti. ¿Cómo sientes los partidos políticos durante y acabando la convención? No después de estas 2 semanas vamos a platicar, porque la verdad vale la pena poner un paréntesis, porque lo que ha pasado en tan poco tiempo ha sido verdaderamente un hito, seguramente en la historia política de este país, algo verdaderamente difícil de explicar. Pero tú, ¿cómo viste la fortaleza de los partidos políticos y cómo evidentemente después de las convenciones ya se van enrumbando, pues evidentemente a lograr que sus candidatos logren la presidencia, ¿no? Sí, bueno, pues al final de la convención republicana quedamos ahí con 5 puntos arriba de Trump sobre Hillary. Después de ese viernes con el que los medios empiezan a analizar el jueves que cerró la convención republicana en Cleveland, Donald Trump. Y
ahí estaban 5 puntos, y después empezamos a ver esos discursos inteligentes de los que hemos venido hablando, ese genial discurso de Michelle Obama, que ya por cierto había ocurrido que en la convención republicana se le acusó a la esposa Melania Trump, a la esposa de Donald Trump, de haber plagiado algunas partes de aquel discurso histórico de hace 8 años de Michelle Obama cuando él era candidato, cuando el presidente era precandidato. Uh-huh. Y bueno, después de todo eso, y que vimos algo que llamó mucho mi atención, es haber escuchado el discurso de Michael Bloom, del señor Bloomberg, porque está hablando de millonario a millonario, y de millonario a millonario terminó diciéndole el señor Bloomberg a Donald Trump: yo soy New Yorker, yo tengo también dinero como tú, pero yo puedo reconocer a un ladronzuelo cuando lo veo, ¿no? Uh-huh. Y después de ver a un millonario que le dice esas cosas, y además también se nota que el señor tenía un coraje muy personal, no solamente hacia Trump, sino a lo que representa todo lo que Trump ha dicho, representa lo peor del bagaje estadounidense. Pues es que a todos nos sigue quedando muy claro que no entra dentro de los marcos de decencia, como otro millonario recientemente, y que ya lo trataremos, sí, que es el señor Buffett, le digo que quería un poco de decencia recientemente, pero bueno, al final de la convención republicana, pues quedó un mal sabor de boca, que al final de la convención demócrata, después de esos discursos inteligentes de Michelle, de Bill Clinton, donde humaniza de una manera muy especial a su esposa, nos vende a una Hillary Clinton que quizá algunos intuíamos que existía, pero si decimos, bueno, ahora, con todo eso, ¿por qué la engañabas, no? Pero de todos modos, la oratoria de Clinton, la oratoria de Michelle, la oratoria de Barack Obama, llegan a crearle el marco propicio a una mujer que vestida de blanco dice: sí o no, yo soy mejor candidata en este momento, porque miren mi figura, miren mi postura, miren lo fuerte que he sido y he resistido inclusive las infidelidades, porque el público, el elector, a final de cuentas, no solamente está escuchando el mensaje político, sino nos interesa mucho a los electores saber quiénes son estos seres humanos, y esos son los más graves errores que podemos ver en Donald Trump, que es un ser humano que a veces se muestra ya descarnado, como un tipo demasiado ambicioso que no le creemos que realmente quiere el poder para ayudar, porque cada día nos convencemos más, y al checar los facts de los discursos, que New York Times, por ejemplo, lo hace muy bien, porque checa los discursos y las frases de los discursos, y checa los datos de los discursos. New York Times, cuando checó el discurso de Hillary Clinton, la mayor parte de las cosas que dijo Hillary de Donald son ciertas, como el decir, bueno, New Jersey está tronado porque ahí es donde se enriquece Donald Trump, que primero con el dinero que le hereda a su padre, y luego declararse en bancarrota varias veces, uh-huh, y dejar sin pagar las facturas de los constructores y dejar sin pago a empleados en New Jersey. Bueno, eso es totalmente cierto. ¿Cómo le vamos a creer a este millonario que vaya a querer conducir el país como ha conducido sus negocios cuando él se ha enriquecido a base de hacer bancarrotas continuas? Entonces, todas estas cosas cada día como que nos van convenciendo a muchos de que creo que el lado humano, ambicioso y desesperado de los políticos de hacerse con el poder, como que yo me quedo con la que ya conozco, aunque no sea totalmente la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Bueno, estamos acercándonos a una pausa larga que tenemos de casi 5 minutos, estamos a 2 minutos de ella, pero las convenciones finalmente, cumplen con su objetivo de ser una pasarela para que todos los políticos pasen y todo esto, y donde a veces los trapitos que deberían de lavarse en casa, pues también se lavan afuera de casa. En este caso, ambas convenciones lavaron trapos, lavaron la ropa sucia, y todo el mundo vio cómo tendían en los tendederos, pues esa ropa que tenía, pues algunos tenían hoyos muy grandes, otros tenían ahí suciedad y todo esto, y eso tuvieron que mostrarlo.
y la gente se dio cuenta de ambas sociedades. Yo creo que si bien, como dice bien María Luisa, parecería que los demócratas habrían salido más fortalecidos como partido que el propio republicano, que hoy se ve que de pronto estaría mucho más endeble. Pero sin embargo, bueno, ambos partidos están tratando de derrumbar a sus candidatos hacia la presidencia de la República, y como dije también al principio del programa, los demócratas harían por segunda ocasión historia al escoger, han hecho ya historia por sí de escoger a una mujer como su candidata, y harían todavía más historia si es que llega a ser presidente de la República, después de que habría nombrado hace 8 años como su candidato a una persona afroamericana. Les pediría a ambos que me aguanten, por favor, así como diría bien Gerardo, aguántenme las carnitas, por favor. Vamos a esta pausa de unos 5 minutos. Esperen tantito, porque obviamente vamos ahora con la parte que hemos tenido esa semana, que ha sido terrible, sobre todo para Donald Trump y para los partidos republicanos, porque ha sido verdaderamente desastrosa, terrible, como ya también lo quería adelantar Gerardo, y esto nos va a enrumbar, reitero, hacia las próximas elecciones. No se vayan ustedes, vamos a esta pausa y vamos a seguir con análisis de nuestros grandes amigos periodistas, María Luisa Redondo, editorialista de La Opinión, y Gerardo Lorenz, quien es un experto también en materia política. Ya regresamos. Están escuchando Foro Legal con nuestro especialista Agustín Pradillo, un espacio dedicado a darte toda la información sobre cómo ejercer tus derechos. Ya regresamos. XCWW, transmitiendo desde las playas de Rosarito, Baja California, México. 690 AM. Radiosfera. Uno o en Casa Camacho, en Bell. Están escuchando Foro Legal con nuestro especialista Agustín Pradillo, un espacio dedicado a darte toda la información sobre cómo ejercer tus derechos. Ya regresamos. Bueno, estamos aquí de regreso con ustedes en su Foro Legal, y déjenme decirles la verdad, algo que ha sido verdaderamente impresionante. En un discurso reciente, Donald Trump al principio parecía como medio simpático, pero luego se enojó en serio y corrió a una señora porque su hijo estaba llorando en medio de su discurso, y esto no lo iba a permitir. Y esto es, diríamos, son los casos chuscos, pero eso deja entrever evidentemente el problema de una gente intransigente, y también, como bien lo dijo el presidente Obama, quizás sea una gente que no está en sus 5 sentidos, quizás no sea una gente que pueda tener la capacidad mental pues para dirigir este país, sobre todo el país más poderoso del mundo, y tener el control de lo que son, pues nada más y simplemente las bombas nucleares que pudiesen destruir prácticamente a medio mundo. Así que ya de que alguien se haya enojado como él se enojó y haya sacado a la señora que tenía a su hijo ahí con ellos, que además era supuestamente una persona que estaba apoyando a Donald Trump. Creemos que estaba apoyándolo, no que no iba pues pagada, como puede suceder en muchas ocasiones. Pero lo peor también fue que le pidieron que apoyara la reelección del speaker del Congreso del Partido Republicano, de Paul Ryan, y simple y sencillamente dijo que no está dispuesto. Así que eso ha venido a realmente ser algo muy simpático. Y María Luisa, vamos empezando entonces. Estas 2 semanas aproximadamente que tenemos de que han iniciado las campañas, ¿cuál es el tono que estamos viendo y las perspectivas que vamos a tener? Pues mira, sí es algo sorprendente que yo creo que nunca habíamos visto en la historia de las elecciones de este país, algo insólito, el comportamiento errático de Donald Trump, que lo hemos visto desde que inició su campaña, pero yo creo que cada día que pasa este hombre muestra que cada vez está más fuera de control, totalmente fuera de sus cabales. Sí. Y que se está hundiendo a sí mismo, porque para empezar está peleando, luchando contra gente que debería él de tener como aliada. Ajá. O bien está entablando peleas que de antemano están perdidas, como es el caso de la familia Khan. Esta semana pues empezó terrible desde que él, en vez de quedarse callado y demostrarse solidario con este matrimonio, que como todos sabemos son de origen pakistaní, llegaron a Estados Unidos hace ya muchos años y trajeron a sus hijos pequeños, y uno de ellos fue a la guerra de Irak y murió como héroe. El hombre
habló en la convención demócrata, un hombre brillante, valiente, y pues con sobrada razón reclamó que cómo es posible que Trump esté rasando a todos los musulmanes con la misma vara, diciendo que todos son terroristas y que va a prohibirle la entrada a todas las personas que tengan esta religión, siendo que hay muchísimos, como en el caso de su familia, que han sacrificado lo máximo, que es dar la vida de su hijo por este país. Entonces ahí Trump, cualquier otro candidato con un poco de cerebro, con un poco de control, pues hubiera aceptado la crítica y le hubiera dado hubiera dado vuelta a la página. Pero Trump, como es una persona que no se puede controlar a sí misma, optó por pelearse con ellos y pues obviamente que ha llevado las de perder, porque al estar poniendo en tela de juicio que cómo se atrevieron a criticarlo en televisión nacional y a enseñar ahí que debería de leer la Constitución, que es obvio que Trump no conoce la Constitución, porque inclusive no sabe ni cuántos artículos tiene, y todo lo que está proponiendo obviamente es anticonstitucional discriminar aquí en Estados Unidos a una persona por su origen religioso, y el hecho de que él esté proponiendo prohibirle la entrada a los musulmanes simplemente por el hecho de profesar esta religión, pues va contra la Constitución, como también lo que ha dicho contra los inmigrantes mexicanos, como también construir el muro en la frontera. Todas estas son medidas realmente absurdas que atentan contra lo que es el verdadero espíritu de Estados Unidos, que es un país que tradicionalmente ha sido de inmigrantes y de inclusión y que por eso es grande. Así es. Entonces este señor lo puso obviamente en... pues lo exhibió, ¿verdad?, de que Trump es un ignorante, empezando porque ni siquiera conoce la Constitución de su país, y este hombre pues obviamente no lo soportó, porque él no soporta que nadie lo critique. Así es. Y entabló esta pelea que le ha costado carísima, porque a raíz de esto pues obviamente el senador John McCain, que es un veterano de guerra, considerado un héroe, pues salió al quite y dijo que no podía él respaldar esas aseveraciones de Trump, y lo mismo Paul Ryan. No, hasta dijeron que iban a votar por Hillary Clinton. Exactamente, entonces todo esto se ha vuelto un caos el que ahora todo el mundo está dividido. Entonces ya dijo Trump que no va a apoyar a Ryan y que no vaya a apoyar a McCain. Y ahora el que escogió como candidato para vicepresidente está diciendo que sí va a apoyar a Ryan. Claro. Entonces dices tú, pues ¿de qué se trata este partido, no? Es un partido que no están de acuerdo ni siquiera el candidato a presidente y el candidato a vicepresidente, y uno está apoyando al líder del partido y otro no. Entonces la gente obviamente está totalmente confundida. Así es. Y ya no se sabe para dónde va a ir este partido, e incluso se está hablando ya de que probablemente Trump deje la campaña, o que probabilidades tienen y posibilidades reales tienen los líderes del Partido Republicano de finalmente echarlo, porque pues ya les echó a perder el partido. Así o sea, el Partido Republicano está en sus niveles más bajos porque no tiene ya identidad, no tiene un rumbo, no tiene un liderazgo fuerte, y lo único que vemos es un espectáculo grotesco con un candidato que pues está totalmente fuera de sus cabales, ¿no? María Luisa, Gerardo, aguántame tantito, por favor, tengo una llamada me están hablando del Consulado de México ahí en el Condado de Orange, que quieren hacer un anuncio importante. Aguántame un segundito, porque quisiera entonces tu opinión precisamente de lo que estábamos preguntándole a María Luisa sobre lo que está pasando, lo que ha pasado en esa primera semana o 2 semanas después de las convenciones, pero rápidamente vamos con el cónsul alterno del Consulado de México allá en Santana, el cónsul Marco Antonio Fraire. Cónsul, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy interesante el diálogo, las opiniones, y bueno, pues aquí escuchando con atención y educándome. Sí. No, hombre, gracias, qué bueno. Por el espacio. No, dime, tenías un anuncio importante y queremos ser eco de él. Sí, Agustín, muchas gracias. Es para informarle a la comunidad y a la vez hacerle llegar una invitación en el marco de las actividades de promoción comunitaria que realiza el consulado. Estamos apoyando la organización de un torneo de fútbol, soccer, para adolescentes de 16 años. Entonces,
tengo interés en invitar a la comunidad a que se informe sobre este torneo que se va a llevar a cabo el 27 y el 28 de agosto en el Parque Regional Miles Square en la ciudad de Fountain Valley, California. Es un torneo que estará abierto, aceptará la participación de hasta 16 equipos del condado de Orange, del condado de Los Ángeles y del área de Riverside. Entonces, Agustín, creo que esto es una excelente oportunidad. La relevancia del torneo, lo que lo va a diferenciar es de que vamos a tener la visita de visores de los equipos profesionales de fútbol Pumas, Pachuca y Querétaro, quienes van a estar aquí atentos tratando de identificar nuevos talentos entre los adolescentes que se dedican a la práctica de este deporte. Magnífico. Lo repito, el torneo se llama Torneo Nuevos Talentos Independencia. Lo está promoviendo y patrocinando el Consulado de México en Santa Ana, como un vehículo para acercarnos a la comunidad. Se va a llevar a cabo el 27 y el 28 de agosto en el Parque Regional Miles Square en Fountain Valley, California. Pero además, aprovechando la inercia del torneo, vamos a tener a las agencias que integran la ventanilla de salud, vamos a tener a las organizaciones que ofrecen servicios legales gratuitos, y vamos a tener a representantes de las firmas legales con las que colabora el consulado ahí presentes en los campos para ofrecer información y atender a la gente que requiera de algunos de los servicios. Entonces vamos a tratar de convertir el torneo en una gran feria comunitaria para que, además de que los jóvenes aprovechen este espacio deportivo, las familias puedan acercarse a las agencias, puedan obtener información sobre servicios de salud gratuito, o quienes requieran asesoría legal, ahí aprovechen y consulten a los abogados. Magnífico, Marco, pues qué bueno, los felicitamos sinceramente por esta iniciativa y ojalá que la gente tome ventaja, sobre todo los jóvenes, evidentemente, que están queriendo pues brillar en el mundo del fútbol, y esa es una gran oportunidad. Marco, muchísimas gracias. Al contrario, Agustín, muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bueno, ojalá que tomen ventaja. Reiteramos ahí el Consulado de México. Vamos a regresar a nuestra plática que estamos teniendo aquí de análisis para el voto y todo. Déjenme decirles a ustedes, por favor, ojalá que este programa, como yo sé que muchos existen y que están haciéndolo en este momento, pero sobre todo para la comunidad hispana, es tomar conciencia de la importancia que tendrán las próximas elecciones. Como siempre, las elecciones son para escoger a quienes van a dirigir los destinos del país, y usted está dentro de este país, y sobre todo las personas hispanas que pueden votar. Es importante que lo hagan con un voto razonado, con un voto pensado, con un voto pensando en usted y en sus hijos, y sobre todo en la comunidad en la que usted vive y su beneficio. Así que ojalá que tome conciencia de él. Quienes no se han registrado para votar, háganlo, por favor. Quienes son residentes y se pueden hacer ciudadanos, háganse ciudadanos y voten también. Es la manera más importante, es la fuerza que uno puede demostrar precisamente para poder decirle a alguien si está a favor de ellos o están en contra de ellos. Así que, Gerardo, pues en este entorno, estas semanas han sido verdaderamente de locura en la materia política en este país. Ha sido un terremoto lo que ha pasado, y apenas estamos iniciando la campaña con rumbo al 8 de noviembre. ¿Cuál es tu percepción exactamente de lo que ha empezado? Si vamos a leer a los que escriben sobre política, los expertos, los politólogos que escriben cada 4 años sobre los candidatos a la presidencia, en fin, vemos que la mayoría de las columnas que se escriben en Washington Post, en New York Times, dicen cosas no muy favorables a Donald Trump. Y es que esto es muy sencillo. En ocasiones anteriores es cuestión de ponernos a sacar los libros más complejos de política para entender a los políticos. Pero en esta ocasión parece muy sencilla la situación. En esta ocasión vemos a un candidato que ya un biógrafo también nos lo ha desnudado. Un biógrafo de él, que no precisamente la biografía que iba a escribir está motorizada por Donald Trump, pero fue un hombre que se pasó cientos de horas de su vida estudiando a Donald Trump, cómo era personalmente, cómo era en su ámbito íntimo. Y este hombre nos ha dicho que es un megalómano, que es lo que hemos estado escuchando también, un
mitómano, porque muchas de las cosas que Donald Trump habla, cuando uno trata de investigar y buscar, bueno, ¿en qué se basó para decir esto, para decir aquello, como esas sandeces que dijo acerca de que los mexicanos somos violadores y criminales, en fin, jamás debió haber dicho lo que dijo en la manera tan generalizada como lo expresó. En ningún lugar encontramos que los mexicanos no rebasamos ni el 3% los que verdaderamente hemos cruzado la frontera. Y dicho por autoridades, porque así lo han manifestado inclusive jefes de migración a nivel nacional. Yo platiqué en algún momento, en alguna época, hace no más de 10 años, con un jefe de migración nacional de Estados Unidos y me decía que efectivamente no sería ni más del 3% de los mexicanos que cruzaban que tenían antecedentes penales o que podían convertirse en criminales. Entonces, generalizar hacia un 3% y el otro 97% ser ignorado y después tratar de aparentar de que es al revés la cosa, pues dice uno, ¿de qué está hablando este señor? Y por eso digo que ahora es más fácil en cuanto a la percepción de la opinión pública, porque normalmente los que estudian cada 4 años las cosas de política son gente muy especializada, porque hay contextos de plataformas electorales y lo que van a hacer por la educación, por los derechos civiles, en fin. Y en esta ocasión, quien más está hablando así es Hillary Clinton, porque pues nos ofreció una plataforma electoral comprensiva contra los dichos de este señor que no encontramos por ninguna parte cómo comprobar, que son mucho apegados a mentiras y a cosas muy entrañables de él, que si nos dicen que es megalómano lo vemos, lo confirmamos, como lo que tú señalaste, como lo que ha dicho María Luisa Redondo, advertimos que el señor es un intolerante, como lo que hizo con el bebé, que primero dijo, no se preocupe, hija, puede estar llorando, no, yo amo a los bebés, y 2 minutos después, pues señora, sálgase con todo y bebé, por favor. Entonces, esos cambios de conducta que tal pareciera que el señor, inclusive estos escritores de política en los grandes diarios de la nación, han empezado a decir lo que María Luisa ya nos comentó hace unos momentos, han puesto ya en duda la cordura mental y se ha hablado de la sanidad mental de la que parece que carece Donald Trump, y eso es muy grave, porque ya inclusive, como dijo María Luisa, se empieza el run, que yo no creo que pueda terminar así, pero quién sabe. Esta particular campaña ha sido desde el principio del lanzamiento de Donald Trump totalmente contra todo lo que hemos visto y escuchado en el pasado, así que aunque yo lo dudo que pueda todavía y que ya pueda derrumbarse y cambiar de candidato al Partido Republicano, al ponerse contra el máximo líder en la Cámara de Representantes del partido como es Paul Ryan, al decirle a un héroe de guerra como el señor McCain, que fue preso de guerra en Vietnam, en fin, al estarlos a ellos desdeñando y despreciando, como dice María Luisa, ¿cómo que a los que tú necesitas como aliados en un momento en que hay que sumar? Porque una campaña política es de sumar y sumar y sumar, porque sumas aliados y sumas fans de los aliados y cada uno es sumar votos. Y este señor no le importan los votos de las mujeres, no le importan los votos de los latinos, no le importan los votos de las minorías, de los afroamericanos, de los musulmanes. Dicen, entonces, ¿con qué aritmética va a ganar las elecciones? Y muchos dicen, no se preocupen, aquí las elecciones se ganan en el colegio electoral, y él sigue contando con los estados que le pueda dar ese triunfo, pero hay estados que son columpio, que no se sabe si van a quedar a favor del demócrata o del republicano, y si es cierto, también hay que recordar que las elecciones en Estados Unidos no son por voto directo, sino el voto directo genera el voto de delegados de un estado, y la mayoría son los que concurren a determinar quién ganará en un colegio electoral. Vamos a analizar a fondo cómo va a quedar esta situación. Por lo pronto, en este momento, ha sido desastroso, como tú bien lo has señalado, las últimas 2 semanas de Donald Trump. ¿Quién sabe qué sigue? Ya empezaron los rumores a dudarse de la capacidad mental de Donald Trump. Pues irán a cambiar a Donald Trump a estas alturas. Dicen que septiembre sería el mes para hacerlo, y hay que ver, pero por lo pronto eso sería terriblemente desastroso para el Partido Republicano, porque entonces Hillary Clinton ya
va a llevar mucha ventaja y sobre todo contando ya cada día, convenciendo más, inclusive hasta los que no estaban con ella, que son muchos de los votantes del señor Bernie Sanders. Así es. A ver, Gerardo, permíteme. En este momento, como se siente, y es fácil determinar quién es más humano, quién va a trabajar más por los seres humanos, porque hoy, en el mundo entero, la gente vota más desde el punto de vista humanista si se sabe algo de nosotros. Claro, Gerardo, te estoy perdiendo ahí un poco la comunicación, está un poquito mal, ojalá que la podamos componer. ¿Aló? Se escucha un poco mal la comunicación, Gerardo. Gerardo, a veces se puede mover un poquito. María Luisa, en un minuto, ¿cuál es tu percepción del voto latino? Un minuto, por favor. Pues mira, el voto latino para este 2016 se calcula que hay unos 27 millones de personas que podrían ser elegibles para votar, pero lo malo es de que todavía hay en nuestra comunidad bastante apatía para salir a las urnas. Entonces, de esos 27 millones, se estima que alrededor de 13 millones podrían salir a las urnas. Y en un principio, pues se había dicho que había mucho entusiasmo de bastante gente, sobre todo de los jóvenes, de salir a votar, pues para mostrar su rechazo directo hacia Donald Trump por todos los ataques tan injustificados que ha hecho a nuestra comunidad. Pero una reciente encuesta de Latino Decisions que acabo de leer dice que también hay muchos jóvenes que están desanimados porque estaban apoyando a Bernie Sanders, claro, y al darse cuenta de que de manera ilegal se le obstaculizó su llegada a la candidatura, pues están muy reacios a votar por Hillary Clinton. Entonces, pues como tú decías hace un momento, no nada más basta con que la gente esté rechazando a Trump y estemos hable y hable en contra de Trump. El día de las elecciones, de todas maneras, hay que salir a votar para que finalmente impidamos pues que esta persona llegue a ocupar un puesto tan importante, que es el más importante del mundo, el de jefe de la Casa Blanca. Gerardo, en un minuto, por favor, tu posición sobre el voto latino. Bueno, creo que hemos perdido, ahora sí, no lo hemos perdido en ese sentido estricto, sino que se nos ha cortado la comunicación con Gerardo. Igual, bueno, queremos agradecerle muchísimo el que haya estado con nosotros. Gerardo, ¿estás ahí? Sí, perdón. Pero rápidamente. Yo no sabía si estaba yo todavía. Gerardo, nada más rápidamente, que no ya me queda menos de un minuto. El voto latino, la importancia del voto latino. Bueno, no podemos confiarnos. Hoy por hoy es muy importante. Los ataques que hemos recibido la comunidad hispanoparlante en los Estados Unidos han sido directos de un hombre que creíamos incapaz de derrotar a 17 contrincantes. No tomemos a broma, no podemos menospreciar y no podemos minimizar la figura de este hombre y sus ataques hacia la comunidad latina. Es pero sumamente importante y es histórico, y cada quien debe de asumir ese papel por cuestiones individuales y de nuestras futuras generaciones en los Estados Unidos, votar el 8 de noviembre. Cada humano se tiene que convertir en una actividad, porque no podemos, esto no es un juego, es algo muy serio, se trata de nuestra vida. Aló, perdón, se está cortando. Bueno, queremos agradecerle muchísimo tanto a Gerardo Lorenz, a nuestro amigo Gerardo Lorenz, como a María Luisa Redondo, el que hayan estado aquí con nosotros en el programa participando en esta discusión. Los invitamos, el próximo jueves estará aquí con nosotros el cónsul general de México en Los Ángeles, el nuevo cónsul que ha asumido hace apenas unos pocos meses la titularidad. Carlos García de Alba estará con nosotros platicando de todo lo que es el consulado, los servicios, etcétera. Le queremos reiterar el agradecimiento a nuestros dos amigos María Luisa Redondo y a Gerardo Lorenz su participación, y si usted así lo dispone y así también Dios quiere, nos estaremos escuchando el próximo jueves aquí en su Foro Legal. Gracias, Robert, por los controles técnicos, y nos estaremos escuchando. Muchas gracias. Hasta luego.